sí, la obediencia es más o menos el tema que quiero ver, pero obediencia relacionado a la jerarquía de la iglesia, ¿no? Y cómo es la estructura de la iglesia. Porque los que estaban presentes en la misa de domingo, ¿okay? Cuando teníamos la bendición de tener el cardenal presente, ¿okay? Vieron algunas, tal vez no se dieron cuenta, pero hubo algunos cambios en el rito de la misa porque estaba el cardenal. ¿Okay? Repasando entonces, ¿quién es un cardenal? ¿Cómo? Sí, pero todos los obispos son príncipes de la iglesia. ¿Okay? Todos los obispos son sucesores de los apóstoles, ¿ok? Entonces la iglesia tiene una estructura y es visible, ¿ok? Si no es visible, no tenemos iglesia, ¿ok? Es una de las características de la iglesia católica, ¿ok? No vale decir como los protestantes que la iglesia es el como invisible conjunto de todos los creyentes que traen Jesús en su corazón. Qué bonito. Pero es difícil ubicar eso. ¿Okay? La iglesia es una estructura, una monarquía. ¿Okay? Y arriba es el Papa. ¿Okay? Y él es el rey. ¿Okay? Tiene poder absoluto. ¿Okay? Y él es el vicario de Cristo. ¿Okay? Vicario quiere decir quien está en el lugar que representa. Entonces, Cristo es cabeza de la iglesia, pero como Él está en el cielo y es invisible en la tierra, necesita su representante visible en la tierra, que es el Papa. Y supongo que ustedes saben que en Mateo capítulo 16 tenemos la evidencia que Cristo nombró a Pedro y todos sus sucesores. A veces hay protestantes que dicen, pues tal vez Pedro tenía un puesto por encima de los demás apóstoles, pero esto no significa que cuando murió su sucesor, hubo sucesor a Pedro. Pero la respuesta a eso es, ¿qué hicieron los apóstoles después de que Judas se suicidó? Eligieron otro, ¿no? Entonces, si fue importante que alguien llenara el puesto de Judas, el traidor, aún más, ¿no? El príncipe de los apóstoles, Pedro. ¿Okay? Y abajo del Papa son los obispos. El Papa es el obispo de Roma, pero porque Roma es la sede principal de la iglesia, por providencia de Dios, Él está por encima de todos los obispos. Es obispo, pero más. Pero tenemos unas divisiones entre los obispos también. También hay una controversia o unos puntos no tan acertados sobre cómo es la relación entre obispos y papa, porque antes era común decir que los obispos tienen su poder porque el papa se lo concede. Es decir, que participan en el poder del papa. El papa tiene jurisdicción universal y como es difícil regir todo el mundo solo, que nombra otros. Pero hay otra teoría que dice no, pero como hubo 12 apóstoles que recibieron directamente de Cristo su poder, así es con los obispos, solo que hay más que 12 porque el mundo es más grande ahora que era. ¿Okay? Entre los obispos tenemos divisiones, ¿okay? Porque hay arzobispos, ¿okay? Que arzobispos quiere decir básicamente obispo magno, más grande, ¿no? Porque dividimos el mundo
no hay ningún pedacito de tierra en el mundo que no está parte de una diócesis. Aún dicen que la luna pertenece a una diócesis. Pero hay una discusión, ¿no? Que si pertenece a la arquidiócesis de Houston, porque desde allí tienen NASA su control, o si es de Florida, donde salen. Pero si llegamos un día a vivir en la luna o en otros planetas, el vicario de Cristo va a tener que proveer para esas almas y designar una autoridad sobre ellos. ¿Okay? Porque no podemos ser católicos si no tenemos conexión a esta jerarquía. ¿Okay? Entonces, hay arquidiócesis que son diócesis de más importancia, que son la cabeza de provincias eclesiásticas. ¿Okay? Entonces, un arzobispo tiene otros obispos que no son exactamente bajo de él, como en el sentido de todos los obispos están bajo del poder del Papa, pero es una manera de organizar las diócesis. ¿Okay? Pero, ¿los obispos le deben obediencia al arzobispo o al Papa? Una deferencia, pero todos deben una obediencia al Papa. No es exactamente obediencia porque son iguales en su diócesis, pero por ciertas cuestiones de organización hay cierta deferencia a la arquidiócesis sobre las diócesis, no sé cómo se llama, hay un término, se me fue. Para describir la relación entre las diócesis con la arquidiócesis. Pero no es tan como marcado, sí. También hay patriarcas, que son los obispos sobre diócesis de más antigüedad y más importancia. Entonces, en Antioquía tiene patriarca. Alejandría en Egipto tiene patriarca y ciertas otras, ¿okay? Y eso nada más es recognición de su antigüedad y importancia en la historia de la iglesia, ¿okay? También hay obispos auxiliares, ¿okay? Y es interesante porque como no tiene sentido tener un obispo que no tiene una jurisdicción que ha recibido del Papa, es decir, que cuando nombra un sacerdote obispo, le encomienda cierto territorio en el mundo. Y si no hay, no tiene sentido que sea obispo. ¿Okay? Por eso, con los auxiliares, ellos están nombrados a una diócesis que ya no existe como diócesis, ¿okay? Pero representa cierto territorio, aunque no es vigente. Son extintas esas diócesis, pero de todos modos tienen un nombramiento. ¿Okay? Y normalmente dentro de los obispos, okay, hay también cardenales, pero un cardenal no necesariamente tiene que ser un obispo, puede ser un simple sacerdote o aún un laico, okay? Porque cardenal es un título de honor que venía desde, es muy antiguo, y los cardenales eran los clérigos de la ciudad de Roma, que rodeaban al Papa. Y así elegimos el nuevo Papa. El clero de Roma elige el que sigue. Y era común en todas las diócesis, de hecho, que el clero elegía el nuevo obispo y el Papa tenía que aprobar su decisión. ¿Okay? Pero como
creció la iglesia, ¿okay? Y hubo necesidad de incluir miembros de este consejo de otros países que tenían importancia también. El cardenal empezó a ser un título de honor, pero de todos modos, y me encanta cómo mantenemos la tradición, porque si vas a Roma, ¿okay? Puedes buscar, por ejemplo, la iglesia titular de Don Juan Sandoval. Le encomienda una iglesia en Roma para mantener esa tradición de que él es, en cierto sentido, todavía parte del clero romano. Tiene su iglesia titular. ¿Okay? Y a veces los cardenales, si al final de su vida trabajan en Roma, ¿okay? Están sepultados allí en su iglesia titular. ¿Okay? Pero los cardenales son ahora el consejo del Papa. Entonces tienen una importancia muy importante y deben de aconsejar al Papa en ciertas maneras, ciertos asuntos, aunque no tienen poder directo, excepto de que un cardenal tiene jurisdicción para los sacramentos en todo el mundo. Entonces él puede ir donde quiera en el mundo y confesar y confirmar y estrictamente hablando no tiene que pedir permiso, aunque sería grosero no informar al obispo del lugar, pero por ser cardenal puede llegar y oficiar misa donde quiera. ¿Okay? Es un puesto bastante importante. ¿Okay? Bajo de los obispos son los sacerdotes, ¿okay? Diáconos, ¿okay? Y pues los clérigos, los demás clérigos que casi no existen hoy en día, pero antes había 7 órdenes, ¿okay? 3 mayores, 4 menores, ¿okay? Los que han sido consagrados a la iglesia, al servicio de la iglesia. ¿Okay? Y bajo los clérigos son los laicos. ¿Okay? Y el conjunto de todo eso es la iglesia, pero en una estructura. ¿Okay? Todos son miembros, pero no todos son iguales en su responsabilidad. Sí, me escuché en una ocasión que dijeron que también para ser papa no era indispensable ser sacerdote. Tiene que ser sacerdote porque tiene que ser obispo, ¿okay? Pero no tiene que ser sacerdote ni obispo en el momento de la selección. Y ha pasado unas veces, ¿no? Cuando he tenido que consagrar el sacerdote obispo en el momento para que pudiera ser el papa. ¿Okay? Entonces el requisito para ser papa es ser hombre católico no casado. Entonces este esquema es para poder comentar sobre la importancia del cardenal y el obispo, ¿no? Porque en la misa del domingo el cardenal estaba sentado en un puesto de honor, en coro decimos, pero con los insignios de su oficio, ¿okay? Su escudo. Cada obispo tiene su escudo que representa, que tiene su ¿cómo se llama? Su motto o una frase que escoge, y también símbolos de su espiritualidad, de su familia aún. ¿Okay? Y en la misa, por ejemplo, cuando damos el incienso, ¿okay? Al celebrante, ¿okay? Hay diferencias de cómo incensamos diferentes personas según su rango y porque representan Cristo en diferentes maneras. ¿Okay? Entonces normalmente el celebrante recibe 3 incensaciones, 3 juegos de 2. ¿Okay? Pero en esta ocasión
reducimos el número. Solamente recibe 2 porque hay un personaje de más importancia. Entonces es el obispo que recibe los 3. ¿Okay? Y el sacerdote solamente 2. Y antes de incensarlo, mientras damos una reverencia, así una inclinación al sacerdote, al obispo doblamos la rodilla. ¿Okay? Es la rodilla izquierda. ¿Okay? Creo que equivoqué en la misa. Pero porque no es el ordinario de la diócesis. Ordinario es quien actualmente tiene el poder en el lugar donde estamos. ¿Okay? Pero todo tiene su significado. También el obispo emérito, que es el cardenal Sandoval, no se sienta en el trono porque no tiene el poder actual en la diócesis, a menos de que el cardenal Robles se lo conceda. Tiene una silla normal. ¿Okay? Pero de todos modos, por el sacramento del episcopado que ha recibido, que es la plenitud del sacerdocio, ¿okay? El sacerdote que celebra tiene una participación en el sacerdocio, pero no la plenitud. Entonces, deferimos los signos de honor al obispo. ¿Okay? Y hay mucho de eso, normalmente. En esa misa también, cuando damos la paz, ¿okay? Si se han fijado en la misa solemne, la paz proviene del altar, el sacerdote besa el altar, ¿okay? Y también el diácono. Pero el diácono no puede tocar el altar, tiene que besarlo con sus manos así, porque él no puede celebrar el sacrificio, mientras el sacerdote es más vinculado al altar porque su deber es celebrar el sacrificio. Pero los dos besan el altar y la paz que viene del sacrificio en el altar pasa al sacerdote y él la pasa al diácono. ¿Okay? Y el diácono la trae al obispo, ¿okay? Que está en coro. Pero normalmente cuando damos la paz a un grado inferior, quien está pasando la paz al otro pone sus manos en los hombros. Para mí es chistoso porque pues tenemos unos años de practicar este movimiento, ¿okay? Porque es de cada domingo en misa estamos compartiendo la paz y antes de la tonsura lo practicamos. Pero cuando vamos a otros lugares y no se acostumbran a dar la paz en esta manera, es como a veces un baile. Pero normalmente ponemos las manos sobre los hombros de la persona, ¿okay? Y es el beso romano, ¿okay? Como es un beso simbólico, pero tradicionalmente tocamos cabezas, ¿okay? Pero si es un obispo, no puedo poner mis manos sobre sus hombros porque es un símbolo de tener cierta autoridad sobre él. Entonces tenemos que hacerlo al revés y pongo mis manos bajo sus codos. ¿Okay? Y luego pasamos la paz a los demás. ¿Okay? También antes de la bendición al final, el Padre Martín tuvo que reverenciar al obispo, porque el derecho de dar la bendición pertenece al clero superior. De hecho, antes era prohibido, por ejemplo, a un obispo pedir una bendición de un simple sacerdote, aún en su cantamisa fue prohibido, porque él tiene mayor derecho de dar bendiciones. ¿Okay? Y esta vemos, por ejemplo, en una misa pontifical, el obispo bendice con 3 señales de la cruz y no solamente una. Pero el Padre Martín tuvo que voltear así y reverenciar al cardenal, como mostrando que está pidiendo su indulgencia. Permíteme. ¿Okay? Y sin voltearle la espalda otra vez, dio la bendición como de este ángulo. ¿Okay?
Tal vez no se fijaron en estos detalles, pero es impresionante, ¿no? Que la liturgia mantiene todas estas muestras de respeto. Y hay más, porque en todos los sacramentos, este vínculo entre los sacerdotes y el obispo es muy evidente. Que desafortunadamente en la misa nueva hemos perdido muchos de los símbolos. ¿Okay? En la misa tradicional, el sacerdote, cuando oficia misa, tiene que llevar su estola cruzada. ¿Okay? Porque solo puede oficiar la misa. ¿Okay? Eso indica que su poder es restringido. ¿Okay? Es por indulgencia del ordinario, con el permiso de un obispo que ha recibido un territorio en el mundo, ¿okay? Por concesión del Papa, que tiene poder sobre todo el mundo, que ese simple sacerdote puede atreverse a pararse en el altar. ¿Okay? Y en la misa tradicional, el sacerdote siempre está vinculado al altar. ¿Okay? Se ha notado, por ejemplo, que en la misa en español es común de dar las oraciones desde la sedelia, desde la silla, ¿no? Y alguien carga el libro así. Pero en la misa tradicional solo el obispo puede hacer eso. ¿Okay? Porque y el significado es eso, que el sacerdote tiene poder solamente por causa del sacrificio que ofrece sobre un altar que a fuerzas tiene que ser consagrado por un obispo. ¿Okay? Siempre ese vínculo. Pero el obispo tiene un trono porque tiene un poder más amplio. Su deber es de enseñar la fe en su territorio, la predicación del Evangelio. Y eso se muestra en la consagración episcopal, cuando los obispos que consagran ponen el libro del Evangelio sobre su cabeza. ¿Okay? Y lo bendicen con el libro del Evangelio. ¿Okay? Su deber de predicar. ¿Okay? También vemos eso en el sacramento de extrema unción. ¿Okay? Solamente damos los santos óleos con óleo consagrado por el obispo. Y es recomendable aún usar el óleo santo consagrado por el obispo de la diócesis donde está el padre. Obviamente hay emergencias, ¿okay? Pero otra vez es para mostrar la importancia de este vínculo con los obispos, con el Papa. ¿Okay? Porque, pues, toda la historia de salvación, ¿okay? Depende de de muchas virtudes, obviamente, pero a su fondo es una cuestión de obediencia. Necesitamos salvación porque desobedecieron. ¿Okay? Nos salvamos por obedecer. Y Dios en su sabiduría estableció una iglesia para exigirnos la obediencia. Santo Tomás dice que la obediencia es la más grande de las virtudes morales, en el sentido de que implica el sacrificio de lo que es más propio y más valoroso de la persona. ¿Okay? ¿Qué tienes que es de mayor aprecio y valor que tu voluntad? ¿Okay? Que Dios nos dio como algo libre y quiere probarlo. ¿Okay? Tanto con los ángeles como con nosotros. El amor requiere una prueba para ser amor verdadero. ¿Okay? Y la obediencia es la entrega de la voluntad al superior. ¿Okay? Pero es muy bonito considerar cómo Dios ha ordenado todo. Santo Tomás explica cómo todo el mundo
es un sistema, todo el universo, un sistema de cosas inferiores obedeciendo cosas superiores. ¿Okay? Que todas las cosas, por ejemplo, en el mundo, no dependen, por ejemplo, de los ciclos, de los tiempos, del movimiento del mundo alrededor del sol, y cambios de clima, y no en cosas no racionales, no pueden quejarse, ¿no? Que una flor no puede decir que qué injusto que tengo que esperar hasta la primavera. Yo quiero florecer en el invierno. No, el mundo no funciona así. Pero el chiste es que nosotros sí tenemos esta capacidad. Pero si lo consideramos desde esa perspectiva, entonces parece algo ridículo, ¿no? Si Dios diseñó todo el universo con tanto ingenio, con las cosas que no tienen mucha importancia. Él nos dice eso, ¿no? De que vean a los aves, ¿no? Que ni siembran ni cosechan. Y cuando se hacen falta de comer. Pero, entonces, ¿por qué ustedes se preocupan? Ustedes valen más que uno de ellos. ¿Okay? Más vale confiar en la providencia de Dios, el diseño de Dios, en vez de buscar el camino propio, ¿no? ¿Okay? Pero el problema es que tenemos esas voluntades tan rebeldes, ¿okay? Y a veces, muchas veces, sentimos o pensamos que tenemos toda la razón, ¿okay? Yo tengo derecho de rebelarme contra esa autoridad porque pues esta me parece mejor. Y no es cierto, por ejemplo, en su trabajo de educación de sus hijos, es principalmente, ¿okay?, una enseñanza en la obediencia. ¿Okay? Obviamente tienen que saber cosas, pero aun cuando estudian, están obedeciendo. ¿Okay? ¿A poco no tienen que obedecer las leyes de matemáticas, no? ¿Y qué decimos de un niño que insiste? No, 1 más 1 es 3. No, ¿ok? Porque hay un orden en el mundo y necesitamos conformarnos a ella en vez de tratar de reformar a todo. ¿Okay? Pero es más difícil hoy en día porque no somos... El mundo como ha ido creciendo el poder del enemigo, que es mentiroso y es rebelde desde el principio, ¿no? Dijo, no os cerraré. Y ha sido la lema de todos los pecadores desde el principio. ¿Okay? Entonces, el mundo moderno nos propone de buscar provecho propio, ¿no? Actualizar tus capacidades, porque en eso encuentras tu felicidad. Cuando la felicidad en realidad consiste en ubicarnos en el diseño de Dios. Y eso es una estructura para la santificación de las almas, que es parte de una estructura más amplia de la creación del universo. ¿Okay? Santo Tomás tiene unas preguntas interesantes sobre casos más particulares cuando no debemos de obedecer a un superior, ¿no? Si debemos de obedecer a los hombres o solo a Dios. Y dice que es muy difícil saber lo que Dios nos manda sin que lo manifieste a través de un medio. Siempre obra a través de medios, ¿no? Porque fácilmente, si dedicamos un momento a decir, ¿qué quiere Dios que haga? Pues todos pueden pensar en algo que tal vez es diferente.
Y eso es lo que hacen los protestantes, ¿no? Dios me ha dicho que este capítulo de la Biblia significa esto. Dios me ha dicho que eso, ¿no? Y aún pasa entre católicos, ¿no? Porque pues tenemos mucha razón ahora para dudar autoridades porque no son tan confiables o no nos muestran tanta razón para tenerles el respeto en todo momento por cosas que dicen y hacen, desafortunadamente. Pero eso no es obstáculo para Dios, ¿no? Nosotros hacemos muchas cosas. ¿A poco nunca han hecho algo malo que tus hijos pueden decir que, mamá, yo sé que has hecho eso? Incluso padre también mencionan al Espíritu Santo, bueno, los testigos, algunos testigos no, Sí. el Espíritu Santo me dijo esto. Sí, pero Dios escoge instrumentos indignos y caídos con un propósito, ¿no? Porque exige más humildad. Cuando la persona es menos digna y la cosa que nos pida es más importante, entonces la obediencia es más valorosa. ¿Qué muestra mejor disposición, no? Si dices a tu hijo, ¿okay? Obedéceme y cómete una paleta. Ok, fácil, ¿no? Obedéceme y lava el baño, limpia el baño. ¿Okay? Si cumple con el segundo, wow, qué buen hijo, ¿no? Si cumple con el primero, puede ser porque me tiene mucho respeto, ¿no? O puede ser porque le gustan las paletas. ¿Okay? Pero así es también en la iglesia, aún en la sociedad, ¿no? Quiero hablar la próxima vez sobre unos asuntos relacionados a las elecciones y la política, pero tiene que ver con eso, porque sí hay veces cuando tenemos que obedecer a pesar de la indignidad de la persona, ¿okay? Malas ideas aún, y hay otros casos que cuando definitivamente no podemos ni debemos de obedecer. ¿Okay? Pero necesitamos tener una persona quien estamos obedeciendo, ¿okay? en todos los aspectos. En la familia hay que haber una cabeza, en la sociedad hay que haber una cabeza, en la iglesia hay que haber una cabeza, porque hay católicos aún que dicen que pues el obispo está mal, no lo obedezco. No lo obedeces porque está un ejemplar. Si fuera, qué bueno, mejor, sería más fácil. ¿Okay? Lo obedecemos porque ha recibido una responsabilidad de Dios. ¿Okay? También el Papa. Necesitamos obedecer en cosas justas porque es el Papa. Representa a Cristo, aunque sea tal vez indignamente. ¿Okay? Pero vale la pena recordar que ustedes son como los papas, son papás, pero papas, no, como el papa, para sus hijos, en el sentido de que ustedes tienen que representar a Dios para ellos. Y que dignamente lo hacen. A veces sí, a veces no. ¿Ok? No, pero estoy mencionando todo eso, pero porque necesitamos ver la conexión. El mejor superior es quien ha sido el mejor inferior. ¿Me explico? ¿Okay? Una vez hubo, tal vez luego platicamos más, por ejemplo, del todo el asunto de San Pío X y su situación rara, ¿okay? Pero hubo un sacerdote de ellos, acabo de leer eso, que es uno de los primeros ordenado por Monseñor Lefebvre, y cuando el Monseñor Fallet estaba en negociaciones con Roma y pues
parece que fracasó todo eso, ¿no? Entonces este sacerdote estaba muy desilusionado y escribió algo diciendo que ya basta este arreglo, porque va a haber muchas generaciones de niños que no tienen concepto de cómo es la iglesia en realidad. Y dice, ¿cómo vamos a enseñar a los niños que obedecen a un padre de familia que ni obedece ni a un sacerdote, ni a un obispo, ni al papa? Entonces estamos criando hijos desobedientes por nuestro ejemplo. Qué fuerte, ¿no? Pero debemos de ubicarlo no en las controversias de hoy en día, sino en la virtud de obediencia. Porque no es algo que Dios está pidiendo solamente en cuestiones religiosas hoy en día y que nunca ha pasado antes de tal grado. No. Tenemos bastantes ejemplos, ¿no? de santos que obedecieron a pesar de situaciones muy difíciles. ¿Okay? Padre Pío, por ejemplo, ¿okay? Que no podía celebrar la misa, ¿okay? Públicamente por mucho tiempo y fue castigado injustamente, ya sabemos, pero qué ejemplo nos dio. ¿Okay? Entonces yo creo que es una bonita reflexión, porque a veces olvidamos de la importancia de ubicarnos en la iglesia, de apreciar la virtud de obediencia y entender que pues fuera de este esquema no hay salvación. Cuando decimos que fuera de la iglesia no hay salvación, la iglesia es esto. ¿Okay? Y San Roberto Bellarmino, el doctor de la iglesia, habla de tres vínculos, ¿okay? Tria vincula, por los cuales podemos identificar quiénes son miembros vivos de la iglesia. ¿Okay? Que los tres son vínculo de creencia, que profesamos todos el mismo credo. Vínculo de culto, es decir, que compartimos los mismos sacramentos. Y vínculo de gobierno, que tenemos la misma cabeza, que nos ubicamos en esta estructura. ¿Preguntas? Cuando se refieren al clero, entonces es todos, o sea, ¿A quién? cuando dice clero, el Clero. clero es, o sea, de clérigos hacia arriba, Sí. Todos los que han sido... y los cardenales son después de arzobispos. No, son arriba de los arzobispos, pero son apartes porque pueden ser a un laico, puede ser cardenal, ya ha pasado. ¿Sí? Normalmente son obispos, pero no tiene que ser así. Sí, sí. Y los cardenales llevan rojo, ¿okay? Y rojo porque tienen el deber de derramar su sangre para defender al Santo Padre y la fe. Ya. ¿Okay? Y los obispos llevan un morado, ¿okay? Es diferente. ¿Otra pregunta? Parece como rosa mexicano, ¿Y no? Sí, como Pues ahora sí es fucsia, ¿sí? Y ahora son menos como precisos de cómo deben de ser los colores, porque antes tenían que hacer la ropa con una tinta particular, no fue cualquier cosa. Ahora todo es un poco flojo, flexible. Hay otro nombramiento que a los sacerdotes les dan, que es canónigo. Ya, ok. Canónigo es un sacerdote, es también nombramiento de honor, y es un sacerdote que ocupa un lugar en el coro oficial de una catedral o iglesia de importancia, como
La Basílica de Guadalupe en México tiene canónigos. Y su deber antiguamente era de atender al obispo para hacer los oficios, porque los que estaban para ver, por ejemplo, las misas de Monsignor Schneider, la misa pontifical, tiene un corte de honor de muchos sacerdotes. Entonces así hacían. Todas las celebraciones eran así, y como hay necesidad de practicar, se dedicaban a eso, y también para cantar los oficios en la catedral. Pero todos, ahora creo que los canónigos en la catedral aquí cantan el oficio 1 o 2 veces al día. Pero antes vivían allí, no tienen otros templos y se dedicaban a eso. Pero qué bonito. Uno podía ir a la catedral y casi todo el día como un monasterio estaban cantando los salmos. Y si alguien, por ejemplo, en la catedral que está así, en el coro, Sí, es para eso. y tiene el nombre y el Ujú. apellido cada Sí. asiento, Sí, y sí. se va renovando conforme va falleciendo al... Exacto. Exacto, sí. Y también formaba, como los cardenales forman el consejo del Papa, los canónigos eran el consejo del obispo. Y en la catedral, bueno, en México, supongo que aquí también, pueden ver la sala del capítulo, donde se reúnen.